adelantar. Perdón, ahí está. Entonces, am, como mencioné, aquí vamos a también tocar otras perspectivas sobre la vida eterna. Ahí ven a Platón. Espero que me perdonen de hablar de filosofía griega en Shabbat, pero va a ayudarnos a entender un poco más la teología cristiana, que vamos a hablar de eso después. Y después vamos a aclarar las cosas con lo que realmente dice la Biblia y finalmente la autoridad más grande que es Yeshua. Ok. Ahí todavía pueden ver mi pantalla. Perfecto. Empecemos con la vida eterna según Platón. Y para los que no conocen a Platón, él fue un filósofo griego que vivió más o menos 400 a 300 años antes de nuestro Mesías. Y él era una de las cabezas, las voces más influyentes en la filosofía greco-romana, que terminó influyendo a la cultura occidental en cual la mayoría de nosotros vivimos. Él tuvo muchos escritos que tocaban varios temas y uno de los más grandes temas de él era la vida eterna y la existencia y cómo se relaciona la existencia de ahora. Él básicamente enseñaba sobre la vida eterna que era una prueba para preparar a las almas para la vida futura y la vida eterna, que iba a ser inmaterial, o sea, sin ningún componente físico. Nuestro cuerpo básicamente, de acuerdo a él, es una cárcel para nuestras almas, que cuando hay la muerte, llega la muerte a un cuerpo, se separa, finalmente se libera el alma para entrar a la eternidad. Y en la eternidad hay un juicio de las almas que terminan en tres diferentes sentencias. La primera, de acuerdo a él, era que si el alma fue justa, de acuerdo a la justicia humana, eh, recibía esa alma salvación y una vida eterna sin ninguna pena del mundo material, ya finalmente librada en el mundo inmaterial. La segunda sentencia era que si la alma fue injusta, recibiría castigo perpetuo. Y no podría escapar. Si el alma fue injusta, pero también justa al mismo tiempo y tuvo remordimiento, había un castigo temporal de esa alma, pero luego se podía librar de ese lugar del Hades y subir otra vez a la eternidad con las almas justas, según lo que la alma merecía. Entonces, puedes ver ahí como las ideas de Platón. Tal vez puedes notar que hay algunas similitudes con la escatología cristiana, pero definitivamente hay muchas contradicciones aquí. Tres importantes que hay que notar es que en la filosofía de Platón se menosprecia la creación de Dios, o sea, se, se eleva lo espiritual sobre lo físico de una manera que menosprecia a la creación. Y esto contradice la Biblia porque según Génesis, en el principio, cuando Dios creó todo, Él lo vio como algo bueno en gran manera. Y su creación fue hecha con intenciones de bendición, de traer vida y no de traer muerte. La segunda contradicción con la Biblia es que Platón suponía que existían personas justas, personas que realmente eran merecedoras de salvación y que no tenían culpa. Esto ya sabemos en varios lugares de la Biblia y en nuestra propia experiencia que no hay ningún justo, ni aun uno, de acuerdo a Romanos 3. Y la tercera contradicción es que él enseñaba que se podía alcanzar la salvación a través de obras propias, o sea, la justicia propia de uno. Y eso también contradice la Biblia, porque también otra vez en Romanos 3 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente de su gloria mediante la redención de Cristo Jesús. O sea que la restauración es a través de la justicia de Dios y no nuestra propia
justicia. Y no es por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Y a través de esa gracia también tenemos un cambio de pensar y un deseo de hacer lo bueno. No, no es porque es nuestra justicia, sino es gracias a Dios, es su justicia. Entonces ahí vemos la perspectiva de Platón sobre la vida eterna. Veamos ahora cómo Platón y sus ideas y otras ideas grecorromanas influyeron al cristianismo de los primeros siglos, específicamente el cristianismo oriental. Aquí presentamos a dos de los padres de la Iglesia, Clemente de Alejandría y Orígenes de Alejandría, que estuvieron más o menos entre el tercer y cuarto siglo. Clemente, él era un teólogo, un estudioso de Platón y Sócrates, pero que encontró el cristianismo. Él opinaba que Platón tuvo un rol parecido hasta al rol de Moisés con el pueblo judío, lo elevó bastante. Él opinaba que Dios usaba la filosofía griega para preparar a los griegos para recibir a Cristo. También tenía una gran opinión sobre la filosofía griega y hasta la comparaba como Dios usó la ley de Moisés para preparar al pueblo judío para recibir a Cristo. Tenía una gran opinión de Platón. Orígenes, quien fue su estudiante, él es el que tomó todas estas ideas de Clemente y empezó a hacer cambios. Él cambió la expectativa judeo-cristiana del primer siglo que está en los profetas sobre la resurrección del cuerpo, o sea, la resurrección física, y la reemplazó por una idea de la alma siendo inmortal. Y básicamente interpretando la resurrección como un proceso que era únicamente espiritual, quitándole el elemento físico. Y él también interpretaba o alegorizaba el reino de Dios y decía que básicamente ya se había realizado a través de la primera venida del Mesías en sus días y que ya estaban viviendo el reino de Dios espiritualmente. Básicamente cambiando toda la expectativa de un reino que iba a venir físicamente a la tierra, como anunciaban los profetas. Bueno, y no solo fue el cristianismo oriental, el cristianismo en general, que fue influido por Platón, pero también hasta en el judaísmo. Hubo Filón también de Alejandría, que era un judío que también tenía muchos escritos y él tendía a enfatizar también como Orígenes lo espiritual sobre lo material. Él también fue influido por Platón y él, para alcanzar a más griegos que tenían estas filosofías griegas, él empezó a alegorizar muchos de los relatos del Tanaj que mostraban a Dios como no tan, digamos, no tan poderoso. Empezaba a alegorizar las cosas para que la Biblia sea más atractiva para no judíos. Y avanzando un poco más a algo más cerca a la experiencia de la mayoría de nosotros, el cristianismo occidental que terminó influyendo la mayoría del mundo. Aquí tenemos dos gigantes, primero a Ambrosio de Milán, que fue influenciado por las escrituras de Filón que acabamos de mencionar, y él empezó a promover este mundo de ideas y valores sobre el mundo físico y geográfico. Am, Agustín, que fue su estudiante, este es el que tomó estas ideas y también las ideas de Platón para hacer muchos cambios que dominaron la teología cristiana hasta nuestro día. Él empezó a espiritualizar el reino de Dios y básicamente decía que el milenio mesiánico ya estaba siendo realizado, los 1000 años del reino mesiánico ya estaban realizados en su día y sería básicamente conocido como el periodo de la iglesia, que ya estaba ocurriendo en la tierra. Y básicamente eso ha dominado el cristianismo, especialmente el cristianismo católico, hasta nuestros días. Veamos ahora cómo esto ha impactado la creencia general en el cristianismo sobre la vida eterna.
Aquí hay unos puntos, unas creencias comunes sobre la vida eterna. Primero, que se piensa que después de la muerte, el alma del creyente en Cristo va a ser llevada al cielo y va a existir perpetuamente en la presencia de Dios, sin sufrimiento. Esta comunidad de, seguramente todos estamos familiarizados con esta idea. Y por contraste, el que es incrédulo, el que no cree en Jesús, va a ser enviado al infierno o al lago de fuego para ser castigado perpetuamente. La segunda idea o creencia es que la vida eterna ocurre solo en una dimensión espiritual. Eliminan completamente el elemento físico que presentaban los profetas y asumen que la tierra es inherentemente malvada y por eso va a ser destruida para nunca más ser creada otra vez. También se piensa que la eternidad va a consistir en simplemente contemplación espiritual y que no va a haber como actividad como la conocemos ahora, simplemente vamos a estar cantando felizmente por siempre. Y básicamente ya por eso no va a haber más ni naciones ni gobiernos. Y básicamente se piensa que la eternidad es algo que no podemos comprender, es algo que sobrepasa el entendimiento humano. Am, y esto tiene muchos problemas. Básicamente el cristianismo sin Torah tiende a mezclar fácilmente las cosas de la Biblia, lo que dice la Biblia, con otras filosofías, otras ideologías humanas como la filosofía grecorromana que vimos a través de la historia con los padres de la fe de la iglesia. Y de acuerdo a un autor cristiano que se llama Randy Alcorn, que escribe mucho sobre este tema, la idea cristiana sobre la vida eterna em, eh, que resulta en estas creencias que vemos aquí, el problema con esto, el peligro es que impide al creyente a que pueda entender lo que dice la Biblia, o sea, nos nubla la mente cuando vemos un pasaje que nos enseña qué va a ser, cómo va a ser la vida eterna. Y él cita una encuesta de la famosa revista The Times que preguntó a americanos cristianos, a cristianos que viven aquí en Estados Unidos, qué piensan sobre la resurrección de los muertos. Y la mayoría pensaban que sí existe la resurrección de los muertos. Obviamente Jesús resucitó de los muertos, pero no creían que ellos iban a recibir un cuerpo resucitado. O sea, básicamente una contradicción. Piensan que Jesús murió y resucitó, pero solo fue Jesús. Él lo hizo para que nosotros podamos entrar directamente al cielo y existir como espíritus. Y bueno, otro problema es que estas creencias hacen parecer a la vida eterna como algo un poco aburrido. Yo cuando era chiquito hasta me acuerdo que me despertaba algunas noches cuando empezaba a soñar de cómo iba a ser la eternidad y me asustaba porque parecía como algo eh, que no se podía como relacionar, algo como estar encarcelado perpetuamente en algo que es aburrido. Y me acuerdo ir al cuarto de mis papás llorando e intentando encontrar como un alivio. No sé, me asustaba la eternidad, que siento que no debería ser así. Am, Básicamente esto roba a los cristianos, a los que estudian la Biblia, de el gozo y la esperanza de algo maravilloso que Dios quiere ofrecernos en la eternidad. Entonces intentemos ahora corregir un poco de estas perspectivas que, como hemos visto, han sido mezcladas y tergiversadas a través de la historia con lo que realmente dice la Biblia. Básicamente la Biblia nos enseña que la historia humana es progresiva y que progresa hacia un final apocalíptico, hasta un día de juicio, el día del Señor. Y en este día el Mesías va a venir con fuego y con ángeles para establecer su reino en esta tierra. Entonces, en vez de nosotros subir al cielo, am, el cielo va a bajar hacia la tierra.
En el juicio final, los seguidores de Yeshua van a ser redimidos y resucitados para vivir en una nueva creación. Y los que no se arrepienten van a ser juzgados divinamente según sus obras y arrojados al lago del fuego para ser destruidos. La creación va a ser restaurada por el Creador, va a haber nuevos cielos y una nueva tierra. Esto se repite en varios lugares, especialmente en Isaías. La vida eterna va a ser espiritual y física, y va a estar ausente de pecado y muerte. Yeshua va a reinar, el hijo de David va a reinar y vamos a tener comunión con él en la creación restaurada. Básicamente, la eternidad va a ser volver al jardín de Edén, y esta vez sí vamos a tener la oportunidad de comer del fruto de la vida y entrar a una vida que es suplementada por Dios. Lo que pasó en el jardín de Edén, en el primer con el primer hombre, fue que cayó en la tentación de querer buscar la vida por su propia cuenta, elegir como él quería vivir en vez de someterse a Dios. Pero la Biblia nos enseña que esto va a ser restaurado y que finalmente vamos a tener la vida en comunión con Dios. Y eso muestra que va a ser una eternidad, bueno, viéndola como jardín de Edén, nos muestra que la eternidad va a ser una existencia donde va a haber todavía comunidad, va a haber cultura, arte, agricultura, cómo ellos mantenían el jardín, dominio sobre la creación, sobre los animales, sobre todo va a haber alabanza del Creador perpetua y en breve una vida abundante. Entonces, es algo para desear, para anhelar, es algo más relacionable cuando lo vemos así como nos enseña la Biblia. Bueno, ya teniendo esa perspectiva, veamos lo que dice nuestro Mesías de la Biblia. Y antes de entrar a un pasaje, tenemos que como establecer que no hay un pasaje específico en la Biblia donde Yeshua o sus discípulos describen directamente qué es la vida eterna, porque ya se asumía que los que estaban escuchando las enseñanzas del Mesías, ya tenían un entendimiento de qué era la vida eterna, porque estaban familiarizados con los profetas, con los escritos. Entonces, no se va a encontrar una explicación directa de que esta es la vida eterna. Pero vamos a tener muchos ejemplos de pasajes o enseñanzas donde el Mesías nos da pistas de qué era la vida eterna. Bueno, vamos a ver un ejemplo en Mateo 19, eh, donde seguramente han escuchado este pasaje antes. Aquí vemos un joven judío que se acerca al Mesías para preguntarle cómo heredar la vida eterna. Desde el 16 dice: entonces vino uno y le dijo a Yeshua: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo básicamente unos de los 10 mandamientos. Am, y el joven responde diciendo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, aquí vemos que el tema de este pasaje es la vida eterna. Am, y veamos a continuación lo que dice el 23. Que difícilmente que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esto fue un poco sutil, pero aquí Yeshua, que igual es Dios, nos da una primera pista de qué es la vida eterna. Básicamente, la vida eterna es un sinónimo del reino de los cielos o el reino de Dios. Entonces, ya podemos relacionar estos dos términos como uno. Y continúa 25, los discípulos responden: ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.
Aquí vemos la segunda pista de qué es la vida eterna, y es que la salvación de la ira venidera es sinónimo también con el reino de Dios y la vida eterna. O sea, estas tres cosas son básicamente la misma. La vida eterna es salvación de la ira venidera, el juicio de Dios, y es el reino de Dios establecido en la tierra. Otro punto aquí es que Yeshua nos enseña que la salvación no es a través, no se puede alcanzar a través de las obras de los hombres. Esto es imposible. Solo Dios lo puede hacer posible. Ah, Continuando y terminando el capítulo 27 dice, entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padres, o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Bueno, aquí ya empiezan a ver el patrón que Yeshua poquito a poquito está dando pistas de qué es la vida eterna. Ya nos ha revelado que es el reino de Dios, nos ha enseñado que es la salvación y ahora nos muestra el corazón de la idea sobre la vida eterna en la Biblia y en el pensamiento hebreo, que es que va a haber una regeneración, nuevos cielos y nueva tierra. em, y que en esta nueva creación redimida y eliminada sacada el pecado de esa creación, va a haber un gobernador, un rey del universo que va a ser el Hijo del Hombre, que ya sabemos a través de los profetas, Daniel, que ese es el Mesías. Y a través de otros profetas que ese Mesías iba a ser un heredero de David, un hijo de David, que va a gobernar, va a sentarse en un trono para gobernar en gloria y que va a gobernar sobre Israel, sobre los que eligen ser gobernados por Dios. Y ahí finalmente Israel, las 12 tribus de Israel, quienes van a ser dirigidas o juzgadas por los 12 discípulos de Yeshua, van a atraer al resto de las naciones, como nos enseña Isaías, a subir a Jerusalén, a Sión, para conocer a Dios y heredar la vida eterna. Entonces, esto va a ser en el gobierno del milenio de nuestro Mesías. Y para alcanzar esto, Yeshua nos enseña que hay que renunciar a todo, hay que estar dispuesto a entregar todo para alcanzar el la increíble herencia de la vida eterna. Y ahí se van a cambiar los roles, los que en este mundo vivieron para enriquecerse en este mundo y elevarse en este mundo, van a ser los últimos, y los que entregaron todos, se humillaron en este mundo, que no priorizaron las riquezas de este mundo, van a ser primeros. Bueno, aquí podemos empezar a hablar de unas conclusiones importantes. Eh, Primero que en el cristianismo no se habla mucho sobre la vida eterna. Es un tema obviamente muy importante, pero en vez de eso se tiende a hablar de teologías que están de moda, de tendencias de ministerio, de calendarios propios y doctrinas humanas. Se alejan de lo que Dios nos intenta a revelar a través de su calendario, a través de las fiestas, y se distraen con cosas que son em, ideología humana, ¿no? Como lo que nos han enseñado los padres de la iglesia, que han mezclado todo. Y cuando finalmente sí se habla de la vida eterna, es una diferente a la bíblica, a la perspectiva del primer siglo, en la cual Yeshua y los discípulos enseñaban. Y tristemente esto tiene varios peligros. Primero, que el discipulado, el hacer discípulos, eh, se hace inefectivo, porque las personas no tienen algo por cual esforzarse, algo para que les motive a
ah, buscar a Dios sobre las cosas de este mundo. Y esto causa que no haya una visión clara sobre qué es el reino de Dios para que podamos esforzarnos para vivir para eso. Resultan que se distraen fácilmente por las cosas de este mundo. Básicamente resulta en tibieza. Y también el problema es que resultan estar menos dispuestos a renunciar a las cosas de este mundo, como Yeshua enseñaba en Mateo 19. Y cuando venga una prueba es más fácil alejarnos de Dios. O sea, es como poner la casa sobre la fundación que no es la roca, sino la fundación que es pasadera, como es esta tierra. Y eso es básicamente la iglesia de la Odisea como es descrita en Apocalipsis. Eh, entonces, es importante, como pueden ver, entender bíblicamente qué es la vida eterna y no buscarla a través de filosofía griega, o bueno, del cristianismo que es influido por la filosofía griega, sino por lo que dice la Biblia y lo que es la perspectiva hebrea del primer siglo. Y para alcanzar la vida eterna también tenemos que entender que no es a través de nuestras obras, que no es por la justicia humana, porque esa justicia está en bancarrota cuando se juzga al pie de la letra de la ley de Dios, de la Torá. Entonces solo es a través de la misericordia, de la gracia, de Dios sobre los que están arrepentidos, los que hacen teshuvá, a los que quieren volver a sus mandamientos. Am, y eso es lo que resulta es cuando hacemos teshuvá, hay una nueva persona dentro de nosotros que empieza a desear guardar los mandamientos de Dios. Y no es porque guardamos ahora los mandamientos que vamos a entrar a la eternidad, sino es porque Dios está empezando un proceso de cambio en nuestras vidas. Eso es nuestra eh, forma de agradecerle a Dios por su misericordia. Entonces, esos son puntos importantes de aclarar y también importante realizar que la vida eterna es algo que sí podemos comprender, que sí podemos imaginarnos y desear y anhelar, que no es algo que va a ser cantar eternamente en las nubes, algo que es aburrido, es algo que es lo más increíble que te puedes imaginar. Entonces, muchas gracias por escucharme. Sé que fue un estudio un poco corto, pero muy importante, sin embargo. Entonces, última cosa es también estos puntos los encontré en algunos recursos que los tengo aquí. Se pueden pasar tal vez después del estudio en el chat de Prepárate. Y también para concluir, permítanme orar y ir avanzando con los comentarios después y la última alabanza. Querido Señor, gracias por darnos este tiempo de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por eh, traer en nuestros días tanta corrección y tanta información que nos permite volver al principio, Señor, volver al entendimiento de Yeshua y de los apóstoles, Señor, volver a lo que dice tu Biblia, sin tendencia, sin influencia del enemigo que ha intentado a mezclar, a confundir, a distraernos de ti, Padre. Te pido que nos ayudes a ser verdaderos discípulos tuyos, no solo creyentes en ti, sino seguidores de tu Hijo, de nuestro Mesías. Ayúdanos, Padre, a no poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo, en, en lo material de este mundo, sino en el mundo venidero, en la nueva creación que tú has prometido para nosotros. Y ayúdanos, Señor, a no tener temor de compartir de esta esperanza, de esta promesa tuya, de este camino de salvación a tantas personas, Señor, que anhelan esta verdad, que desean
algo mejor de lo que han visto en este mundo, Señor. Ayúdanos a hacer una luz, la sal de esta tierra, y hacerlo no solo con palabras, sino con acciones, Señor, con testimonio. Cuídanos, Señor, de errar, de ser piedra de tropiezo, y enséñanos, Señor, a ser humildes también en todo, Señor, y a depender de ti. Gracias, Padre, por nuestro Mesías, por la salvación que tú nos has dado a través de él. Bendecimos tu nombre, Padre, y te pedimos que restaures esta tierra, y que sea pronto en nuestros días. En nombre de Yeshua, amén. Amén. Gracias, champion de mi vida, escuchar de tus labios. Y me acuerdo cuando eras chiquito y sí, preguntabas acerca de la eternidad, decías, ¿cómo es eso de la eternidad, de que vamos a vivir por siempre? Y me acuerdo que siempre hacías esa pregunta y wow, sí, ahora que lo mencionaste me acordé de eso. Y am, realmente guardamos sus mandamientos no porque para de esa forma tener salvación, sino porque lo amamos y porque lo amamos queremos guardar sus mandamientos, así como obediencia de los hijos a los padres. Y gracias por ser un hijo tan obediente, un hijo tan amado y yo estoy feliz de escucharte hoy y de tenerte como hijo. Gracias, realmente. Es una bendición de Dios para mi vida. Y bueno, hasta aquí la grabación del día de hoy. Y si tienen algún comentario, alguna pregunta, aquí estamos para escucharlos.